A las 9:00 horas del 11 de enero de 1945, un piloto de reconocimiento fotográfico divisó 13 aeronaves enemigas volando 2.000 pies por encima de su Mustang. Durante 16 meses había esperado ese momento. 203 misiones sin encontrar combate aéreo real. Ahora tenía delante la formación más grande de cazas japoneses que jamás vería. La decisión correcta era permanecer sin ser detectado, completar la misión asignada y regresar a salvo. Nadie cuestionaría esa elección, pero William Shomo había esperado demasiado tiempo. En diciembre de 1944, el Escuadrón 82 de Reconocimiento Táctico había recibido finalmente aviones con alcance suficiente para penetrar territorio donde operaban cazas japoneses. Hasta entonces, Shomo había volado en P-39 Airacobra y P-40 Warhawk, máquinas obsoletas cuyo radio de acción apenas alcanzaba 800 kilómetros. Los aeródromos enemigos quedaban fuera de ese perímetro, mientras escuadrones equipados con P-38 Lightning y P-47 Thunderbolt acumulaban victorias y creaban haces. Shomo fotografiaba playas vacías y depósitos destruidos. Richard Bong, Tommy Maguire, Gerald Johnson, nombres que se harían famosos. Ellos volaban misiones donde el combate aéreo era probable, casi garantizado. Shomo volaba misiones donde avistar un avión enemigo era estadísticamente improbable. Antes de la guerra, había trabajado como director de funeraria en Pittsburgh, Pensilvania. Estudió en el Colegio de Embalsamamiento de Cincinnati y en la Escuela de Embalsamamiento de Pittsburgh. Sabía preparar cuerpos para el entierro. Ahora se suponía que debía tomar fotografías mientras otros pilotos se convertían en haces. Mes tras mes, de pista en pista a lo largo de la costa de Nueva Guinea, después en Morotai, fotografiando defensas, marcando objetivos para bombarderos, recibiendo fuego antiaéreo. Sin combate aéreo, sin encontrar cazas enemigos, los F-6 de Mustang que llegaron en diciembre cambiaron todo. Eran versiones del P-51 de modificadas para reconocimiento armado, con cámaras montadas en el fuselaje pero conservando 6 ametralladoras calibre 12.7 milímetros. Lo más importante era el alcance, más de 1.450 kilómetros con tanques auxiliares. Por primera vez, Shomo tenía una máquina capaz de alcanzar espacio aéreo japonés y regresar. Por primera vez, el combate aéreo era posible. El 24 de diciembre asumió el comando del escuadrón. Lo trasladó a Muro el 1 de enero de 1945 para apoyar los desembarcos en el Golfo de Lingayen. El 9 de enero lideró su primera misión de combate en el Mustang. También era apenas su 6º vuelo en ese tipo de aeronave. Estaba aprendiendo el avión mientras dirigía misiones de combate. Al aproximarse al aeródromo de Tuguegarao, divisó movimiento. Un bombardero en picada Val en aproximación final. Shomo tenía opciones. Su misión era reconocimiento fotográfico. Debía tomar imágenes y marcharse. Atacar una aeronave enemiga no formaba parte de la misión asignada, pero había esperado 2 años para ese instante. Cerró distancia con el Val. El piloto japonés estaba concentrado en aterrizar. No vio al Mustang aproximándose por detrás. Shomo abrió fuego a corta distancia. El Val se incendió y se estrelló antes de alcanzar la pista. Una victoria. Primera muerte confirmada. Después de 202 misiones, después de 28 meses de vuelo de combate. Esa noche no pudo dormir. Seguía pensando en la siguiente misión. ¿Qué pasaría si veía más aeronaves enemigas? ¿Qué pasaría si la oportunidad llegaba nuevamente? 24 horas después, obtuvo su respuesta. La misión del 11 de enero comenzó como rutina. Reconocimiento fotográfico sobre el norte de Luzón. Verificar 3 aeródromos. Tuguegarao, Aparri, Laoag. Documentar Fuerza Aérea Japonesa. Regresar con inteligencia para las operaciones terrestres próximas. Su compañero de ala era el teniente Paul Lipscomb, 23 años, piloto experimentado, buen volador de formación.
Esta era su primera misión donde el combate aéreo era posibilidad realista. Su trabajo era mantenerse en posición, proteger los puntos ciegos de Shōmo, enfrentar cualquier amenaza que apareciera. Ninguno de los dos esperaba encontrar 13 aeronaves enemigas en una formación. Los japoneses estaban retirando fuerzas del norte de Luzón en enero de 1945. Fuerzas estadounidenses habían desembarcado en el Golfo de Lingayen el 9 de enero. La invasión tenía éxito. Los comandantes japoneses estaban replegando aeronaves hacia Formosa, consolidando fuerzas, preparándose para la defensa de las islas principales. Ese bombardero Betty que Shōmo encontró probablemente transportaba personal importante o carga crítica. 13 cazas de escolta para un bombardero significaba alto valor. Los japoneses no desperdiciaban tantos cazas en misiones de transporte rutinarias. Algo o alguien a bordo de ese Betty era lo suficientemente importante para justificar escolta masiva. Los cazas eran mezcla de tipos: 11 Kawasaki Ki, 61 Tony, un Nakajima Ki 44 Toyo. El Tony era la respuesta japonesa a cazas estadounidenses como el P-38 y P-47. Motor en línea refrigerado por líquido, similar a cazas alemanes. Velocidad máxima alrededor de 580 km por hora en altitud. Armado con 2 ametralladoras de 12.7 milímetros y 2 cañones de 20 milímetros. Aeronave decente, no excepcional. El Toho era más rápido. Diseño interceptor. Velocidad máxima cerca de 600 km por hora. Mejor tasa de ascenso que el Tony. Armado con 4 ametralladoras de 12.7 milímetros o 2 cañones de 20 milímetros según variante. Diseñado para ascender rápido y golpear duro. El F-6 de Mustang que Shōmo volaba tenía ventajas. Velocidad máxima cerca de 700 km por hora. Más rápido que cualquier tipo japonés. Mejor desempeño en picada. 6 ametralladoras calibre 12.7 milímetros con potencia de fuego combinada, capaz de destruir un caza con ráfaga de 1 o 2 segundos. Pero las especificaciones técnicas no significaban nada si el piloto no las usaba correctamente. La ventaja de velocidad era irrelevante si el enemigo te veía primero y lograba posición de tiro. La potencia de fuego no significaba nada si no podías acercarte suficiente para usarla. El Mustang le daba a Shōmo herramientas. Todavía debía usarlas efectivamente. La situación táctica el 11 de enero favorecía a Shōmo de varias formas. Primero, altitud. La formación japonesa estaba a 760 metros. Shōmo volaba a 150 metros. Podía ascender hacia posición de ataque perfecta permaneciendo invisible. Los pilotos japoneses miraban adelante y arriba, no abajo. Segundo, sorpresa. El F-6 de Mustang era nuevo en el teatro. La mayoría de pilotos japoneses no habían encontrado Mustangs todavía. Estaban familiarizados con P-38 y P-47. Cuando vieron 2 cazas ascendiendo hacia su formación, asumieron aeronaves amigas, Tony, llegando para unirse a la escolta. Esa suposición le dio a Shōmo varios segundos cruciales. Tiempo suficiente para alcanzar rango a quemarropa, antes de que los japoneses comprendieran su error. Tercero, entrenamiento. Shōmo había pasado 3 años preparándose para combate aéreo. Había estudiado tácticas, practicado tiro, analizado filmación de cámaras de armas de pilotos exitosos. Sabía cómo liderar un blanco, cómo estimar distancia, cómo administrar munición, cómo mantener conciencia situacional durante maniobras de alta velocidad. Tenía el conocimiento teórico. Nunca lo había aplicado en combate real hasta el 10 de enero. Una muerte contra bombardero aterrizando no contaba como experiencia verdadera. El 11 de enero sería diferente. Esto sería combate contra cazas alertas, contra pilotos entrenados, contra aeronaves que podían responder fuego. El vuelo norte hacia el área objetivo tomó aproximadamente 50 minutos. Altitud estándar 150 metros bajo cobertura de radar. Volando sobre agua y luego sobre la costa norte de Luzón. El clima era perfecto.
Cielos despejados, visibilidad ilimitada, buenas condiciones para fotografía. También buenas condiciones para divisar aeronaves enemigas a distancia. Aproximadamente a las 9:00 horas, Shomo las vio. Alto arriba, formación de aeronaves dirigiéndose sur. Contó rápidamente. 13 totales. 12 cazas, un bombardero. Tenía dos opciones: continuar la misión, evitar contacto, completar el reconocimiento fotográfico y regresar a salvo, o atacar, arriesgar todo por la posibilidad de combate aéreo. Después de esperar 3 años, la elección era obvia. Shomo activó su radio, informó a Lipscomb que atacarían. No esperó confirmación. Tiró el Mustang hacia giro ascendente, maniobra Immelmann, arriba y sobre, ganando altitud mientras revertía dirección. Aproximación táctica de manual. Lipscomb siguió. Los dos Mustangs ascendieron desde 150 metros hacia la formación japonesa a 760 metros. 600 metros de separación vertical, cerrándose rápidamente. El Mustang ascendía aproximadamente 900 metros por minuto a potencia de combate. Menos de un minuto para alcanzar altitud de ataque. La formación japonesa mantuvo curso y velocidad, volando sur, alejándose de los cazas estadounidenses, ascendiendo detrás de ellos. Sin acción evasiva, sin indicación de que hubieran divisado la amenaza. Shomo completó el Immelmann y niveló detrás de la formación enemiga. Ahora estaba en su posición 6 en punto, directamente a popa, la posición más vulnerable para cualquier formación. Cerró distancia rápidamente. El Mustang era más veloz que los Tony en vuelo nivelado. Tenía velocidad de alcance. A menos de 36 metros de distancia, abrió fuego. El punto de convergencia para sus 6 ametralladoras calibre 12.7 milímetros estaba configurado para aproximadamente 270 metros. A 36 metros, las 6 corrientes de proyectiles todavía se dispersaban ligeramente, pero a ese rango la precisión estaba casi garantizada. La potencia de fuego combinada era devastadora. El primer Tony explotó instantáneamente. El piloto nunca supo qué sucedió. Un momento estaba volando en formación, el siguiente momento su aeronave se desintegraba a su alrededor. Los restos cayeron a través de la formación. Otros pilotos lo vieron, comprendieron que estaban bajo ataque. Shomo cambió puntería. Segundo Tony, mismo resultado. Explosión. Escombros. La aeronave dejó de existir como máquina funcional dentro de 2 segundos de ser impactada. Ahora la formación se rompió. Los pilotos reaccionaron. Algunos giraron izquierda, algunos giraron derecha, algunos se lanzaron en picada, algunos ascendieron. La formación de escolta ordenada se disolvió en aeronaves individuales, tomando acciones evasivas individuales. Sin coordinación, sin respuesta táctica, solo instinto de supervivencia. Shomo había entrenado para ese momento. Sabía qué sucedía cuando formaciones se rompían bajo ataque. El caos favorecía al atacante si el atacante permanecía calmado, mantenía conciencia, elegía blancos metódicamente. Fue tras el segundo elemento, llegó desde el lado izquierdo. El piloto del Tony lo vio llegar, comenzó a girar. Demasiado tarde. Shomo disparó. La aeronave explotó. 3 muertes. Los pilotos japoneses restantes intentaban formar algún tipo de respuesta defensiva. Tenían números, 13 contra 2. Si podían coordinarse, organizarse, usar su ventaja numérica, podrían abrumar a los cazas estadounidenses. Shomo no les dio tiempo. Se movió al lado opuesto de la formación desintegrándose. Encontró otro blanco. Disparó. Cuarto Tony destruido. El bombardero Betty se lanzaba en picada, perdiendo altitud rápido, intentando escapar mientras los cazas se enfrentaban a los estadounidenses. 2 Tonys se quedaron con él. Escolta leal protegiendo el bombardero incluso mientras su propia formación era aniquilada. Shomo invirtió y ejecutó Split S, rodó invertido, tiró el morro hacia tierra, ataque en picada. Salió debajo del Betty, por debajo donde las armas defensivas no podían alcanzar. El Betty tenía armas en cola, armas en nariz,
Armas en torreta superior. Ninguna arma ventral. Ascendió en subida pronunciada directamente bajo el bombardero. Cerró a rango mínimo. Disparó contra la parte inferior. El Betty se incendió. El piloto intentó controlarlo. Intentó preparar aterrizaje de emergencia. El bombardero todavía era controlable, pero ardiendo. Quinta muerte confirmada. Shomo ascendió y subió. El Toho estaba sobre él inmediatamente. El piloto japonés había visto lo que Shomo hacía. Había maniobrado hacia posición. Ahora disparaba. Trazadoras cruzando cerca del canopy del Mustang. Shomo tiró fuerte hacia espiral vertical. Giro cerrado. Fuerza G máxima. El Mustang podía manejarlo. La estructura era sólida. Apretó más el giro. El Toyo intentó seguir disparando, pero el giro cerrado sangró velocidad aérea. El Toho comenzó a desacelerar. El morro cayó. El caza entró en pérdida y se deslizó hacia capa de nubes abajo. Shomo verificó su posición. El Betty impactó tierra y explotó. Bola de fuego masiva. Los dos Tony de escolta se separaron de los restos. Volando bajo, velocidad máxima, intentando escapar. Shomo rodó hacia picada, fue tras ellos. Alcanzó al primero a 90 metros de altitud, ráfaga corta, se estrelló. Sexta muerte. Permaneció en picada, descendió más, casi a nivel del suelo. Alcanzó al segundo Tony escapando. Disparó, cayó ardiendo. Séptima muerte. Habían transcurrido 6 minutos desde el ataque inicial, quizás menos. El combate se había desplazado aproximadamente 24 kilómetros de terreno. Comenzó a 760 metros, terminó a nivel del suelo. 7 aeronaves japonesas destruidas, restos dispersos por el norte de Luzón. Shomo ascendió y buscó a Lipscomb. Lo encontró más arriba, todavía combatiendo. 3 columnas de humo más en tierra marcaban las muertes de Lipscomb. 10 totales. 3 escaparon. La misión estaba completa. El combate aéreo había terminado. Ahora debían regresar a casa. Shomo verificó su indicador de combustible. Tenía suficiente para alcanzar Muro con reservas. El combate había consumido munición, pero relativamente poco combustible. El enfrentamiento completo duró 6 minutos. Alta intensidad, corta duración. Los tanques de combustible del Mustang todavía estaban más de la mitad llenos. Escaneó el cielo una vez más, sin aeronaves enemigas adicionales. Los 3 Tony que escaparon habían desaparecido en cobertura de nubes. No regresarían. Corrían hacia Formosa u otro aeródromo controlado por japoneses, corriendo para reportar qué había sucedido. Lipscomb formó en el ala de Shomo. Los 2 Mustangs giraron sur. Tiempo de vuelo a Muro sería aproximadamente 40 minutos. Tiempo para procesar lo que acababa de ocurrir. En 6 minutos, Shomo había logrado lo que la mayoría de pilotos de caza nunca lograban en carreras de combate enteras. 7 victorias aéreas confirmadas. La definición de as de caza era 5 muertes confirmadas. Shomo había excedido eso por 2 en una misión, en 6 minutos. Solo otro piloto estadounidense había anotado más victorias en una sola misión. El comandante de Marina David McCampbell. 24 de octubre de 1944. 9 muertes confirmadas más 2 probables durante la batalla del Golfo de Leyte. McCampbell ya era leyenda. Múltiples ases en la Marina conocían su récord. Shomo había estado cerca de igualarlo, pero McCampbell había acumulado victorias previas antes de esa misión. Tenía experiencia, tácticas probadas en combate, confianza construida a través de docenas de enfrentamientos. Shomo tenía una muerte previa, un bombardero Val atrapado aterrizando. Su combate del 11 de enero era esencialmente su primer enfrentamiento aire-aire real contra cazas alertas y armados. La filmación de cámara de armas contaría la historia completa. Cada muerte grabada, cada maniobra documentada. La película sería analizada por oficiales de inteligencia, por instructores de tácticas, por otros pilotos buscando aprender.
6 minutos de combate que serían estudiados durante años. Después de aterrizar e interrogatorio, la noticia se difundió más allá del Escuadrón 82, más allá de Muro. Mensajes de radio fueron a cuarteles de la Quinta Fuerza Aérea, al Estado Mayor del General Kenny, al comando de MacArthur. El capitán William Shomo había destruido 7 aeronaves enemigas en una misión. Confirmación pendiente de revisión de cámara de armas. Si se confirmaba, esto era excepcional. Para el 12 de enero, la confirmación era oficial: 7 muertes. Las 3 muertes de Lipscomb también confirmadas. El reporte de misión entró en registros permanentes. El nombre de Shomo entró en la lista de ases estadounidenses. No solo un as logrado en un día. El reconocimiento llegó rápido. En semanas, recomendaciones para la medalla de honor fueron redactadas, presentadas, aprobadas. La medalla era la más alta condecoración militar de Estados Unidos, reservada para acciones por encima y más allá del deber normal. Acciones que demostraban gallardía extraordinaria bajo circunstancias extremas. Atacar 13 aeronaves enemigas con solo 2 cazas calificaba como circunstancias extremas. Destruir 7 de ellas calificaba como gallardía extraordinaria. La medalla de honor era apropiada. El 1 de abril de 1945, el mayor general Ennis Whitehead presentó la medalla en Luzón. Shomo había sido promovido a mayor el 1 de abril. La ceremonia fue breve formalidad militar. La citación leída en voz alta. La medalla presentada. Fotografías tomadas. Shomo continuó volando misiones de combate. Después del 11 de enero, voló misiones de reconocimiento adicionales sobre territorio controlado por japoneses. Encontró aeronaves enemigas solo una vez más durante la guerra. Vio 4 cazas japoneses a distancia. No atacó. Situación táctica equivocada. Parámetros de misión equivocados. Sus estadísticas de combate finales eran inusuales. 203 misiones antes del 11 de enero. 14 aeronaves enemigas totales, avistadas durante guerra completa. 8 destruidas. 57% de ratio de muerte. Ningún otro piloto en el Teatro del Pacífico tenía ese porcentaje. El F-6 de Mustang que voló el 11 de enero se llamaba Snooks 5. Todas las aeronaves de Shomo llevaban ese nombre, Snooks, más el número apropiado. Una referencia a su profesión civil, su antecedente, su identidad antes de la guerra. Snooks 5 se perdió posteriormente. Otro piloto volándolo en misión diferente. Aeronave destruida. Piloto sobrevivió. El siguiente Mustang de Shomo se nombró brevemente Snooks 6. Lo cambió. El nuevo nombre era The Flying Undertaker. Reconocimiento de lo que había hecho, quién era, su profesión previa combinada con su récord de combate. La guerra terminó en agosto de 1945. Shomo permaneció en el militar. Las fuerzas aéreas del ejército se convirtieron en Fuerza Aérea de Estados Unidos en 1947. Él transicionó al nuevo servicio, continuó volando, continuó sirviendo. Fue promovido a teniente coronel el 20 de febrero de 1951. Se retiró en 1968 después de 27 años de servicio militar. Regresó a Pensilvania. Regresó a vida civil. En entrevistas años después, reporteros le preguntaban sobre el 11 de enero de 1945, sobre los 6 minutos que lo hicieron famoso, sobre 7 muertes en una misión. Las respuestas de Shomo eran consistentes. Enfatizaba suerte, momento oportuno, las circunstancias correctas. No afirmaba ser excepcional, no afirmaba habilidad superior. Solo un piloto que obtuvo la oportunidad y la tomó. Pero otros pilotos que estudiaron la filmación de cámara de armas vieron algo diferente. Vieron tiro preciso, ángulos de deflexión perfectos, uso eficiente de munición, conciencia situacional, inteligencia táctica. Esas cosas no eran suerte. Esas cosas eran habilidad aplicada bajo presión máxima. El 11 de enero de 1945 demostró qué sucedía cuando 3 años de espera frustrada
se combinaban con 6 minutos de oportunidad perfecta. Shomo había estado listo. Cuando el momento llegó, ejecutó impecablemente. Esa ejecución salvó vidas estadounidenses. 10 aeronaves japonesas menos significaban 10 amenazas menos para bombarderos estadounidenses, para aeronaves de transporte, para misiones de reconocimiento. Cada aeronave enemiga destruida era un arma menos apuntando a fuerzas estadounidenses. El teniente Paul Lipscomb recibió la Cruz de Servicio Distinguido por sus acciones el 11 de enero. 3 muertes confirmadas. Compromiso agresivo contra probabilidades abrumadoras. Apoyo para su comandante de escuadrón durante el ataque. Las 3 victorias de Lipscomb llevaron su puntuación total de combate a 3. Sobrevivió la guerra, regresó a casa. Su nombre aparece en registros militares junto al de Shomo. 2 pilotos, 13 aeronaves enemigas, 10 destruidas. Los 3 pilotos japoneses que escaparon llevaron la historia de regreso a sus comandantes. 13 aeronaves atacadas por 2 cazas estadounidenses, 10 destruidas en 6 minutos. El reporte era difícil de creer, pero la evidencia era innegable. 10 aeronaves desaparecidas, 10 tripulaciones perdidas, solo 3 regresaron. La Fuerza Aérea Japonesa en Filipinas ya se debilitaba para enero de 1945. Superioridad aérea estadounidense estaba establecida. Misiones como la de Shomo aceleraron el proceso. Cada aeronave japonesa destruida reducía su capacidad para resistir, reducía su habilidad para atacar fuerzas estadounidenses, reducía la duración de la guerra. Las acciones individuales importaban. Un piloto, una misión, 7 aeronaves destruidas. El efecto acumulativo de cientos de misiones como esta a través del teatro del Pacífico creó las condiciones para victoria estadounidense. Ninguna misión individual ganó la guerra, pero cada misión exitosa contribuyó. La citación de medalla de honor para William Shomo enfatizaba su decisión de atacar a pesar de probabilidades abrumadoras. 13 contra 2. La mayoría de doctrina táctica llamaría a eso suicidio. La mayoría de pilotos evitarían el enfrentamiento. Completarían la misión asignada. Regresarían a salvo. Sin crítica para esa elección. Shomo eligió diferente. Había esperado 3 años para combate aéreo. La oportunidad apareció. La tomó. La citación lo llamó gallardía e intrepidez. Descripción precisa. También fue riesgo calculado basado en ventaja táctica, altitud, sorpresa, posición, velocidad, potencia de fuego. Todo favorecía el ataque si se ejecutaba correctamente. La ejecución fue impecable. 7 aeronaves destruidas, 0 daño a su Mustang, 0 bajas del lado estadounidense. Resultado táctico perfecto. El tipo de resultado que se convierte en leyenda. Años después de la guerra, historiadores militares analizaron el combate. Estudiaron la filmación de cámara de armas, revisaron las decisiones tácticas, examinaron los resultados. Su conclusión era consistente. El ataque de Shomo el 11 de enero de 1945 representó uno de los enfrentamientos de caza más exitosos en la Guerra del Pacífico, medido por muertes por minuto, por eficiencia, por ejecución táctica. William Shomo murió el 25 de junio de 1990, 72 años. Enterrado en Cementerio St. Clair en Greensburg, Pensilvania. La medalla de honor fue con él. El reconocimiento, el récord. Pero la lección permaneció. La lección era simple. La preparación importa. 3 años de entrenamiento, 3 años estudiando tácticas, 3 años de espera frustrada mientras otros pilotos se convertían en ases. Toda esa preparación no significaba nada hasta que el momento llegó. Pero cuando el momento llegó, la preparación hizo la diferencia entre éxito y fracaso, entre 7 muertes y ser derribado. Shomo comprendía algo que muchos pilotos nunca aprendieron. El combate aéreo no era solo sobre valentía, era sobre habilidad aplicada correctamente, sobre reconocer la situación táctica, sobre usar cada ventaja. El Mustang le dio las herramientas,
Su entrenamiento le dijo cómo usarlas. Su decisión de atacar le dio la oportunidad. Los registros oficiales de la Quinta Fuerza Aérea documentan 7 victorias aéreas. La filmación de cámara de armas confirma cada muerte. Los reportes de misión describen las circunstancias, pero los archivos no registran los 16 meses de espera. No mencionan las 203 misiones anteriores sin combate. No documentan la frustración de un piloto entrenado para caza que volaba a reconocimiento. No explican qué significa esperar 3 años para 6 minutos. La narrativa oficial presenta el 11 de enero de 1945 como victoria táctica excepcional. Correcto, pero incompleto. Fue también el resultado de preparación sostenida bajo circunstancias que hubieran quebrado la determinación de pilotos menos disciplinados. Otros pilotos en situación similar habrían solicitado transferencia. Habrían buscado asignación en escuadrones de caza. Habrían abandonado el reconocimiento. Shomo permaneció, cumplió su deber, mantuvo sus habilidades afiladas, esperó su momento. La leyenda recuerda 7 victorias en 6 minutos. La historia documentada confirma los hechos. La verdad más profunda es que esos 6 minutos fueron producto de 1000 días de disciplina invisible. No hay memorial para la paciencia. No hay medalla para la preparación sostenida sin resultado inmediato. Pero sin esos 1000 días, los 6 minutos del 11 de enero habrían terminado diferente. Esta historia pertenece a todos quienes preparan, esperan, mantienen disciplina cuando el reconocimiento no llega. A quienes desarrollan habilidades que quizás nunca usarán. A quienes permanecen listos cuando la razón sugiere rendirse. Shomo representa un principio que trasciende combate aéreo. El valor se construye en silencio, se prueba en instantes, se recuerda en décadas. Si esta historia llegó hasta donde estás ahora, nos gustaría saber desde dónde nos escuchas. Puedes compartir tu ubicación si lo deseas. También nos interesa saber si alguien en tu familia sirvió en aquellos años, o si conocías la historia de William Shomo antes de hoy. Estos relatos permanecen vivos cuando se comparten. Gracias por estar aquí.